Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. Om Demand, mucho más que un podcast. omdemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapap. Hemos estado aquí, nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live, Instagram y YouTube. El programa de hoy es el 474. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo andan? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Todos. Hola, Claudio. Hola, Claudio. Hola. Bueno, hoy hablaremos del miedo a no ser suficientes, a carecer de lo necesario para vivir. Cuando sentimos que no podemos solas. Puede tratarse de una vivencia constante de sentirnos desvalidos, sin la energía que otros manifiestan con soltura. Esta sensación de ser inadecuado para la vida está apoyada en una falsa creencia que arrastramos desde la infancia. Muchas veces quienes están a nuestro cargo o cargo de nuestra crianza, envueltos en sus propios miedos, nos transmitieron ese sentimiento de carencia, de no estar preparados para la vida, y lo vamos arrastrando a través de los días de insatisfacción en insatisfacción, fundamentado en la creencia de que hay quienes vinieron a este plano con el equipo adecuado y quienes están sobreviviendo sin esperanza alguna. Logramos paralizar el potencial oculto que todos tenemos. Y por lo tanto, no nos esforzamos buscando, porque damos por sentado que no encontraremos nada. Y podemos creer que solo si otro nos lleva a UPA, podemos continuar malamente nuestra existencia. Esta creencia es transmitida por falta de confianza de nuestros padres o educadores en sí mismos, y nos infundieron una falsa certeza que sobrellevamos como un destino de casta. Hay mucha gente que dice esto: no, en mi familia no tenemos suerte, no, nosotros somos de los que no encontramos lo que buscamos, ¿no? Pero hay también otra forma de experimentar esta impotencia, y suele sucedernos cuando el desgaste que hacemos para ser perfectos termina minando nuestra energía e incluso nuestra salud. Nos encontramos sintiendo que las fuerzas nos abandonaron para siempre. Situaciones que nos sobrepasan, pérdidas que nos desgarran, cambios que nos desorientan, o simplemente el cansancio acumulado de haber sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Entonces aparece una frase silenciosa, a veces apenas perceptible: no puedo más.
Y aunque solemos vivirla como una señal de debilidad, muchas veces es una señal de humanidad. Nos enseñaron a ser fuertes, a resolver, a sostener, a seguir adelante, pero rara vez nos enseñaron a pedir ayuda, a reconocer nuestros límites o aceptar que hay momentos en que necesitamos apoyarnos en otros. Tema interesante, porque ¿quién no ha estado ahí alguna vez? Y la verdadera fortaleza no consiste en no caer nunca, sino en reconocer cuando necesitamos una mano para levantar. Sí, Miguel. Sí, esto que contaste lo siento tan descriptivo, ¿no? Porque en mi caso siento que cuando, como dice el título del programa, ¿no? Cuando siento que no puedo solo, en algún momento lo sentí y así fue como llegué al grupo, ¿no? De esa manera, casi como inconscientemente, muy internamente, sabiendo que necesito ayuda. No sabía dónde iba y no sabía qué tipo de ayuda iba a recibir, ni tampoco cómo formular un pedido de ayuda, pero ahí sí como que el ego herido sirvió para mostrar que mis mecanismos de defensa se había disuelto. Se había disuelto, no tenía mecanismo de defensa. Y el grupo es justamente esto cuando ya no puedo. En el grupo se comparten heridas, también compartimos resacas. Y podemos avanzar, ¿no? Bueno, un poco eso. Y si quieren ya mismo paso 2 saluditos que están en el chat. Okay. De Carlos Quispe, que nos saluda. Hola, querido grupo, qué bueno poder estar aquí. Y de Silvia Contino, que nos saluda también. Buenas tardes, queridas compañeras. Buenas tardes a ambos. Sí, el tema, lo que vos decías, Miguel, es como si el inconsciente nos llevó al grupo, ¿no? Porque ni sabíamos cómo pedir ayuda, ni si había alguien que nos la podría brindar. Uh-huh. Pero llegamos a los tumbos y llegamos ahí, ¿no? Esa es una puerta que está abierta cuando uno siente que no da más. Uh-huh. Y también si llegamos de una manera codependiente, que también sin saberlo, ¿no? Desde la codependencia, esto cuando yo no puedo más, necesito que otro esté para validarme o para ayudarme. Sin embargo, después, desde el lugar, desde la vulnerabilidad, el grupo es un lugar para mostrar nuestra vulnerabilidad porque es un lugar seguro. Claro. Desde nuestra vulnerabilidad se llega al grupo para buscar compañía, ¿no? Para que no es lo mismo que alguien solucione mis problemas, es para acompañamiento, para la escucha. Y ser escuchado y poder compartir es sanador, esto de poder compartir heridas. Y cuando digo resacas es por esto de que sabemos que sobre la abstinencia, ¿no? Y que de repente a veces podemos volver a caer, y cuando volvemos a caer después viene la resaca, y en momentos de resaca está muy bueno, el grupo es un gran contenedor para eso, ¿no? Más bien, sí. Uh-huh. Mónica. Sí, yo pensaba con lo que decías, vos de llegar, lo que están diciendo de llegar al grupo, ¿no? Y que uno llega cuando está tocando fondo, que es cuando piensa que no tiene recursos ni nada. Y yo decía, con Inés nosotros nos hicimos un grupo, porque no había en ese momento. ¿No? Y para nosotros sirvió mucho también, porque yo en general nunca salí de ese lugar, porque siempre vivía en la emergencia.
¿no? Si no era mi mamá, era mi hermano. Si no era mi hermano, era, bueno, siempre en la emergencia. Y nunca me podía poner a pensar que realmente yo me sentía muy desvalida y que no sabía de dónde iba a sacar fuerzas para solucionar todo eso. Y bueno, y después y lo hacía. Y ahora cuando hago un repaso, claro, me equivoqué muchas veces, pero porque no tenía ayuda, no tenía... Forma parte. Tenía un terapeuta psicoanalista que te decía, no te daba consejos ni te decía nada, te interpretaba lo que tenía que interpretar. Y después fue como a ser autodidacta, ¿no? Y que salió como salió. Pero qué aprendizaje. Pero qué aprendizaje. Salió bien porque nos equivocamos mucho, por eso salió bien. Sí. Porque el error te lleva a revisar y a volver a intentarlo, ¿no? ¿May? Sí, yo marqué acá porque me resonó un montón, me impresionó casi, ¿no? Esto de el cansancio acumulado de haber sostenido demasiado durante tanto tiempo, ¿no? Que yo digo, bueno, la obstinación, ¿no? Que siento que, bueno, que de a poquito voy desidentificándome de ese, ¿no? De ese rol, y esto de no poder más. Y esto de no poder más, esta frase que leíste, que es una señal no de debilidad, muchas veces es una señal de, y a mí me hubiera salido decir de fortaleza, y creo que hubiera sido la misma trampa, cuando en realidad es una señal de humanidad, porque yo lo que logré cuando me rendí y busqué ayuda en el grupo, lo que logré fue reconocer mi humanidad, mis rasgos humanos, que esto que parece tan obvio, en realidad no lo es, o por lo menos para mí no lo fue, ¿no? Y dentro de esos rasgos humanos fue también reconocer mis límites, que fue una manera de empezar a protegerme de mí misma, no de los demás, primero de mí misma, y como consecuencia también del resto, ¿no? Y yo lo asocio mucho a esto que decimos siempre en el primer paso, ¿no? De haber asumido que la vida se nos había tornado ingobernable y de verdaderamente habernos rendido. Yo recuerdo haber sentido, no puedo seguir más como estoy. Realmente sentí que era como el último recurso, pero a la vez había una esperanza depositada ahí. Y eso creo que fue lo que me ayudó, y después aprendí. Como me dijo Moni una vez, yo le dije, estoy en el caos total, y me dijo, bueno, a todo orden lo precedió un caos, y tal vez por primera vez en la vida todo va a caer en el lugar que corresponde, ¿no? Yes. Y siento que el grupo, como tutor de resiliencia, me dio la posibilidad de no confirmar lo que pudo haber sido un destino, ¿no? Es decir, torcer ese destino para bien. Ese destino de casta. Claro. Yo vengo de una familia donde no nos salen bien las cosas. Un horror. Sí, Lili. Sí, yo me sentí sumamente identificada con lo que dijo Moni, porque yo viví una vida de emergencia permanente, o por lo menos sostenida, para no exagerar, donde tenía un rol como de bombero voluntario, apagando incendios por todos lados, y un terapeuta que yo tenía, que realmente lo recuerdo con mucha gratitud, un día me dijo, para ser bombero, antes de salir hay que ver si uno tiene agua en la cisterna. Y la verdad es que tantas veces me fui de queriendo. ¿Por qué? Porque en el rol de ayudar estaba la ficción de que yo era idónea para eso. Era una manera de creerme que podía, una manera que yo usaba para afirmarme y que muchos usaban para apoyarse, porque también les convenía al entorno, ¿no es cierto? Por supuesto.
Claro, y esa manera de hacerme valer y reconocer me permitió a mí creerme que podía, mientras tanto mi vida, qué sé yo, era lo último de lo que yo me ocupaba. Tenía muchas cosas y muchas personas de las que ocuparme. Casualmente, cuando yo voy al grupo, fue después de muchas muertes en la familia, después de que digamos que las alertas eran menores, y entonces empiezan a aparecer alertas en mi vida, donde yo entro a buscar situaciones similares para poder reeditar esas mismas cuestiones, ¿no? Entonces ahora que en la familia ya, pobrecitos, no había demandas de esa naturaleza, encuentro relaciones rarísimas en las cuales vuelvo a armar el mismo, hasta que los escuché en la radio porque estaba viviendo en un infierno. Y lo que me gustó en ese momento fue encontrar pares, encontrar gente que sabía lo que era confusión y el sufrimiento. Y por eso dije, yo voy a ir ahí porque esta gente me habla desde el barro que yo conozco. Y bueno, y a pesar de mis resistencias, yo persistí y los encontré y es otra vida, la verdad, otra mirada. Acá estamos. Así que muchas gracias. Hay Gracias. una frase que decimos muchas veces en los grupos, que el que no escucha los susurros tendrá que soportar los alaridos. Y muchos llegan al grupo atolondrados por los alaridos, porque dejaron pasar lo más sutil y tuvieron que encontrarse con lo más burdo, ¿no? Como nos pasó muchas veces. Sí, ¿no? Ujú. Sí, yo escuchándolos muy atentamente a todos, me quedé pensando que yo nunca pedí ayuda, nunca levanté la mano en los grupos para pedir ayuda. Y digo, eso no fue ni soberbia ni nada, pero cuando yo saqué la cuenta, hace 45 años cuando yo entré a ALCO, el compañero que me recibió y me explicó, yo sentí, esto es mi lugar. O sea que yo sin pedir la ayuda, sentía que en ese lugar yo iba a encontrar ayuda. Después pasó un año y me di cuenta, a través de un libro que me prestaron, qué sé yo, me llegó una información de Al-Anon. Entro en Al-Anon, siempre siguiendo en ALCO, y cuando también me reciben y me dicen, digo, acá también yo necesito está la ayuda que yo necesito. Y estuve yendo 15 años a ALCO, paralelamente 6 años a Al-Anon, y después seguí con APAP, que hace 24 años. Y yo digo, yo estoy porque estoy haciendo un servicio, pero ese servicio que yo hago es una ayuda que yo recibo. Claro. Porque yo al estar en el grupo, todas las veces que hay grupo, estoy recibiendo ayuda permanentemente sin pedirla. Sí, es cierto eso. Eso es lo que saco en conclusión, porque los necesito. Tal cual, tal cual. Eso, sí, sí. Es interesante esto, ¿no? Porque mucha gente entra al grupo pidiendo ayuda a cada rato. Lo que no quiere decir que estén en condiciones de recibirla. Ujú. Y en cambio hay otros que durante mucho tiempo no piden ayuda. Yo me acuerdo de Miguel, uno de ellos, que estuvo calladito no sé cuánto tiempo. Un año, Como 9 meses, me parece. hasta que tuvo un bebé. Quiero decir con esto que el pedido de ayuda no es una formulación externa, es un grito del alma, Sí. que cada uno lo expresa en la forma en que puede. Miguel. Sí, iba a decir eso. Como ir al grupo ya es, en sí mismo, es ir a buscar ayuda, ¿no? Nosotros que hace mucho tiempo que asistimos al grupo,
y tal vez esto de no pedir ayuda, pero necesito escuchar, o sea, casi como la coordinación es una excusa para ir, ¿no? Yo voy a coordinar, pero necesito escuchar, necesito el grupo. Sí, sí. El grupo es un incentivo a la recuperación. Ya después, gente que cuenta sus progresos, digamos, entre comillas, en alguno de esos pasos y lo va contando, bueno, todos sanamos, ¿no? Me parece que esto es lo que decía de compartimos heridas, compartimos resacas y también compartimos avances cuando vamos avanzando, cuando la cosa va cambiando. Tengo unos mensajitos, si les parece, con reflexiones. Samantha Volpi nos cuenta: hola equipo, acá haciendo acto de presencia y trabajando en mi recuperación con esta herramienta fabulosa que son estos programas. Cuando no puedo más de tanto pensamiento rumiante, mi cuerpo habla con cansancio y duermo y duermo. A veces es un alivio para no sentir el dolor. Eso me pasaba seguido cuando terminé mi relación. Hola equipo, somos Fede y Gise de Córdoba, estamos muy contentos de escucharlos y participar del programa. El tema de hoy nos recuerda la disposición que hay que tener para hacer el primer paso. Sí, totalmente. Es el más difícil. Y Silvia Contino nos dice: este es un tema que me toca tan de cerca con un familiar enfermo y luchar sola o casi sola. Gracias al grupo resisto esta batalla tan difícil. Son una gran familia. Es cierto. Es la familia que vamos eligiendo en la recuperación. Tenemos una familia original, pero se va armando vínculos nuevos totalmente. Sí, May. Sí, quedé pensando en lo que comentaba antes Normi y lo que decía Miguel, ¿no? Y me resuena mucho esto de no estamos aquí para hacerlo todo por nuestra cuenta. A mí me costó un montón entender que no soy tan poderosa como creía, pero no en el mal sentido, sino que no todo dependía de mí, que yo me podía relajar en alguien más. Por supuesto que enseguida me salía y me sale a veces, ¿en quién puedo contar? Si esto lo tengo que hacer yo, todo depende de mí. Cuando me doy cuenta que me estoy poniendo, que me estoy quejando, me doy cuenta que en realidad me estoy poniendo omnipotente, y eso es del ego. Y aprendí, incluso, ¿no? Hay uno de los pasos en los que hasta le entregamos a nuestro poder superior, al poder superior de nuestro entendimiento, yo lo llamo Dios, hasta mis defectos de carácter. No todo lo tengo que resolver yo. Algunas cosas aparecen para que yo las pueda ver. Ni siquiera me tengo que cargar la mochila de resolverlo todo. No, es decir, claro. Pero yo sé que para mí no es obvio. Yo tuve que trabajar un montón para poder ser feliz entendiendo que no todo depende de mí, que no soy la arquitecta de, ¿cómo decís vos siempre, Inés? La directora general del universo. Tal cual. Simón. Paso porque me olvidé. Bueno, ya lo voy enganchando lo que dicen. Ya vendrá. Ya viene, un ratito viene. Dale, Lili. No, pensando lo que dice Mai, que también participo de esa tortura, también me planteo a veces que es sumamente engañoso, que yo quiero hacer todo bien, porque quiero que los demás me reconozcan, que me quieran y que me encuentren maravillosa. Y sigo con eso de que para que me quieran tengo que transpirar mucho la camiseta. No lo digo así burdamente. Yo ya lo he contado. A mí una vez una persona me dijo: nosotros no te queremos por lo que podés, te queremos por lo que sos. Y la esperanza de que a nosotros nos quieran por lo que somos, no porque lo hacemos muy bien. Es un trabajo de 24x24, ¿no? Porque no es solo ego, es carencia. Es carencia también, por lo menos. Bueno, la carencia también es del ego, pero bueno. Bueno, claro, entonces es ego y es carencia, es así. Bueno, es que en síntesis,
Todo sufrimiento es del ego. Es del ego. Todo esfuerzo es del ego. El ser no necesita nada para ser. Es. Y es perfecto así como es en toda su imperfección. Pero el ego es la construcción de la cultura en nosotros. Tal cual. Sí. Entonces hemos interpretado los mandatos recibidos como leyes fundamentales del universo. Y nos dejamos el pellejo en cumplirlas, ¿no? Cuando de verdad nadie necesita ser tan maravilloso, porque todos somos maravillosos en algún lugar, por nuestra simplicidad, nuestra frescura, no por el andamiaje que armamos, ¿no? Pero nos enteramos después de mucho laburo y haber dejado gran parte de nuestra energía en mostrarnos súper eficientes, ¿no? Claro. Sí. ¿Te acordaste, Mónica? No me acuerdo, pero sigo con otra cosa. A ver, dale. No, decía que esto de la soberbia, ¿no? La soberbia y el orgullo. Sí, claro. Pedir ayuda a quién, ¿quién me va a dar ayuda que esté a mi nivel, por ejemplo? Claro, ¿quién me va a decir a mí? ¿Viste? Nadie que me venga, y yo lo quiero contar porque lo cuento siempre con mucha emoción. Cuando yo entré a Al-Anon, la primera vez, me conté lo que me pasaba, y entonces una señora desdentada y casi analfabeta me dijo: ¿sabes qué te pasa, nena, vos? Tu hermano corre detrás de la botella y vos corres detrás de tu hermano, que es la botella tuya. Y yo me quedé. Esta vieja de miércoles, ¿pero qué se piensa? ¿Con quién está hablando? ¿Con la psicoanalista? Qué la verdad que no, eso me fue un antes y un después. Te salvó. Fue un antes y un después. Sí, Me salvó, yo la quería muchísimo. Y siempre tenía esas ayudas. Así, con sus palabras, con su manera de pronunciar. Y es verdad. Cada participante tiene su carisma. Totalmente. Y lo que entrega tiene nombre y apellido para nosotros. Pero imagínate en esa época, Inés, lo que era yo. Por supuesto. Todo, pero yo... Además, lo que pensábamos de los grupos de autoayuda, ¿no? Como que era un lugar donde se reunían para compartir desgracias y sentirse acompañados en la desgracia, nada más. O levantarse a alguien para tener novio. O levantarse a alguien. Claro. Dime, Normi. Sí, yo escuchando a la Mónica no hablar de que cuando entró en Al-Anon, yo en Al-Anon aprendí muchísimo, porque inclusive lo más importante era el desprendimiento emocional, que ahí se trabaja tanto. Y el día que yo entré, que no sabía, porque yo iba, mi mamá no era alcohólica, ni mi papá tampoco. El tema era que mi mamá era una persona con problemas psíquicos y yo estaba desviviéndome por ella. Y digo, bueno, voy a decir que mi mamá es alcohólica, ¿no? Mi abuelo, el padre de ella, había sido alcohólico, tan alejada me estaba. Entonces me preguntaron al darme la bienvenida y yo dije, yo vengo por mi mamá. Fue lo único que pude decir. Porque ahí me atajaron como a Mónica y me dijeron, no, vos venís por vos, porque mientras con un dedo la estás señalando a tu mamá, hay otros dedos que, claro, vos por vos, ¿qué estás haciendo? Y vengo acá. Y ahí iba, sí. Ahora, yo mientras las escucho, recuerdo que cuando se cumplieron 40 años de Al-Anon en La Plata, me invitaron a dar
la charla profesional. Después de 40 años, por primera vez fue una psicóloga a hablar de dependencia emocional. Sí, claro. Por 40 años recibieron a médicos que hablaban del alcoholismo. Quiero decir esto, que al más pintado se le escapa la liebre. No podían creer que lo que yo estaba diciendo tenía que ver con algo mucho más profundo que cuidarse del alcohólico. Esto, y después vinieron muchas a Fundapap de ese grupo. Pero lo cierto es que es el mecanismo lo que tenemos que estar atentos, porque podemos creer que ya tenemos resuelta la cosa y de pronto nos estamos engañando con una actitud de superado que la verdad entraña una negación de algo. Sí, Mónica. Sí, yo quería decir, cuando uno le pasa esto y entonces entras a leer los pasos, el primer paso, yo decía, ¿qué le voy a entregar? ¿Qué tiene que ser ingobernable? Y bueno, a ver, ¿cómo le entregamos al poder superior? Le entregamos con un pliego de condiciones. Esto. Y la verdad que el poder superior no te da bolilla, te va a dar lo que necesitas, no lo que le pedís. Y yo creo que yo dije que era el paso más difícil, porque bajarse del caballo, dejar la soberbia, el orgullo, y toda lo que está tapando esa vulnerabilidad, ¿no? Es muy difícil ponerse de rodillas. Sí, tal cual. O sea que cuando se logra, es como que ya hay un porcentaje de la recuperación que ya está dada, ¿no? Pero fíjate que esto que yo hablaba de lo paradojal nos pasa a todos, porque durante mucho tiempo creemos que hemos hecho los 3 primeros pasos y seguimos con los demás. Pero son tantas las veces en las que seguimos dependiendo de nosotros mismos en lugar de poder aflojar la resistencia y entregarnos a lo que ocurra, ¿no? Porque, como dice, solo por hoy aceptar las cosas como son, no esperar que se transformen a nuestro gusto, ¿no? Miguel. Sí, 2 cositas más un mensajito. Por eso creo que cuando llegamos al grupo, llegamos con el ego vencido. Es el ego que ya no puede, no triunfó en nada, no me va mal acá, ni con mi familia, con mi pareja, y ahora ¿qué hago? Necesito que alguien venga a ayudarme y ni me digan. A volver a ser ego. Cuando yo escuché, hace 11 años que vengo al grupo, digo, ¿cómo 11 años? ¿Que no voy a curar de esto? ¿Acá no hay una fórmula para curarse? No lo podía creer, ¿no? Entonces, y lo otro es que esto de cuando, además me siento identificado con eso, ¿no? Cuando decimos que uno se cree perfecto, ¿no? Que hace todo bien. Y eso es tan subjetivo, porque para lo que uno es perfecto, para el otro es así, una porquería. Desastre. ¿Qué es esta porquería? Y de repente lo que para nosotros es una porquería, para el otro dice, no, qué bueno lo que dijiste, ¿no? Tal cual. Vos dijiste el otro día, yo, ¿qué habré dicho, no? Pero sucede de esa manera. Creernos perfectos. Obviamente que todos funcionamos de esa manera. Cuando hacemos algo pensamos que es sin llegar a la perfección, pero pensamos que es lo mejor que podemos hacer. Que es otra cosa, claro. Que es otra cosa. Y a veces justamente lo mejor que podemos hacer es lo perfecto.
lo perfecto dentro de una imperfección que también forma parte de lo perfecto. Uno llega a perfeccionarse después de haberla pifiado muchas veces, ¿no? Esto que vos decís, Miguel, me hace pensar en que creemos que tenemos que ser divinos para que esto que nos hace sufrir desaparezca. Y no es así. Tenemos que aceptarnos como somos, que vamos a pifiarla muchas veces, pero que tenemos una riqueza a explorar que desconocemos cuando estamos subidos al carro. Sí, Miguel. Bien, voy con los mensajitos, ¿sí? Samantha Volpi. Ahora me pasa a veces, ya no tanto, me acuerdo de pedir ayuda a todas las reuniones. A medida que pasa el tiempo, pido menos ayuda y escucho más. La perfección del codependiente. Si uno hace todo perfecto, recibirá validaciones que alimentan al ego. El otro se quedará y me elegirá. Irina nos saluda y dice, qué lindo el programa, gracias, cariños. Paula Costa, hola equipo, me encanta lo que comparten, me identifico mucho, gracias por estar. Y Carlos Quispe nos cuenta, toda mi familia es de alcohólicos sociales. Rastreando veo que mi bisabuelo también lo fueron. Me costó mucho reconocerlo en mí y sobre todo mi codependencia emocional. Mal de familia. Ahora, fíjate vos que antes hablaban del desprendimiento emocional, que nosotros no lo mencionamos mucho en los grupos, y que es interesante hacerlo. ¿Qué es el desprendimiento emocional? No es no sentir afecto por los seres queridos, es sentir afecto, pero no identificarme con ese sufrimiento, poder tomar distancia y ver que el que sufre es el otro y que yo no puedo hacer más que lo que yo puedo. Lo que yo puedo lo hago, pero no puedo ir más allá. Eso es desprendimiento emocional, es la capacidad de discernir, que cuando uno está envuelto en la bruma emocional, no puede discernir, imposible. No. Sí, me estaba acordando de una frase en un librito que leí de Al-Anon, que después se lo pasé a Miguel, donde dice que uno, sobre todo cuando está en el grupo, se tiene que sacar los tapones, el algodón de los oídos y metérselos en la boca. O sea, escuchar más de lo que se habla. Claro. Bueno, un poco lo que Samantha decía. Eso es un proceso que muchas veces sobre la marcha se va adquiriendo, porque uno llega como puede y con lo que sabe. Por ejemplo, hay gente que al principio hablaba todas las reuniones y discutía los temas y después se quedó callada para siempre, escuchando y reflexionando. O sea, no es un juicio de valor, es una explicación de los diferentes modos de acceder, ¿no? Mike. Sí, bueno, respecto a esto último que están diciendo, a mí me costó bastante, pero en realidad me sorprendía gratamente que si yo pedía la palabra y me la daban y decía algo, nadie decía nada después. Yo creo que mi ego esperaba que me reconozcan, ¿no? Y te aplaudan. Y para mí, sí, claro. Para mí fue muy poderoso entender que yo puedo hablar, manifestar lo que deseo decir. Y es maravilloso que nadie me va a responder necesariamente directamente a mí, que no vamos a dialogar, que no me van a decir qué maravilla lo que dijiste o qué porquería lo que dijiste, ¿no? Como eso a mí me reubicó, ¿no? Y lo que quería decir, tal vez un juego de palabras y de sentido con algo de formación profesional, ¿no? Recién dijo Carlos Quispe,
si no me equivoco, ¿no? Dijo mal de familia. Bueno, yo que me dedico a lo jurídico digo, bueno, pero también existe el bien de familia, ¿no? Que es un escudo protector, que yo siento que es esto que venimos a hacer acá. Así como para lo jurídico es otra cosa, digo, ¿no? También existe el bien de familia, es decir, tomar conciencia es el bien de familia que le podemos dejar a nosotros mismos, a quienes comparten contemporáneamente con nosotros y para la posteridad. Claro. Tengo un cuadro, en la puerta de mi oficina tengo un cuadro, es un dibujo abstracto precioso, y el artista debajo escribió la frase, el despertar de la alegría hereditaria. Entonces lo puse en la puerta de mi oficina y un montón de gente resonó con eso, porque digo, siempre lo vivimos como una carga todo esto, ¿no? Pero cuando tomamos conciencia se convierte en un despertar. Así es. Y además que nada es absolutamente de una sola forma. Hemos recibido indicios de los problemas familiares y herencias complicadas, pero también hemos recibido talentos y dones de nuestros padres, nuestros hermanos, que cuando relativizamos la autoimportancia, empiezan a crecer estos valores que le vemos a los demás, ¿no? Que reconocemos haber recibido. Sí, Miguel. Sí, entiendo, participando en los grupos, lo que sucede a veces con la verborragia, ¿no? Teniendo en cuenta que se está en un estado de abstinencia, la verborragia como que calma la abstinencia. Entonces, no solo que los pedidos de ayuda son reiterados y aparte con el mismo tema, una y otra vez, 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 sino que además también es el reflexionar sobre todo, o tener ayuda para todos, ¿no? Uno tiene un problema con el perro, yo tengo una ayuda. Tenés un problema con tu novia, yo tengo una ayuda. Tenés que es con tu mamá, es con tu trabajo y también tengo ayuda. Tenemos ayuda para todo el mundo. Y es parte de la verborragia, y es parte de estar en carrera. Y es muy difícil, es muy difícil correrse, porque estando en carrera uno está como en una ceguera. Entonces, pensando que está ayudando a los demás, lo que está haciendo es tapando su abstinencia. Pero esto que te decís que es fundamental, solo se aprende errando. Solo se aprende repitiendo ese error y de pronto te haces consciente. Si alguien te lo señala, no lo ves. Es cierto esto, ¿no? Todos nos ha pasado. Sí, Mónica. Y lo que decía recién Miguel, ay, por Dios, ¿qué decía Miguel? La verborragia. Estar en carrera. Sobre la verborragia. El codependiente habla mucho, sí. Me incluyo. Habla mucho y escucha poco. Claro. Y cuando habla, muchas veces no es para comunicarse, sino para hacer una descarga. Claro. La descarga de la ansiedad que tiene. Entonces tiene que hablar para descargar. Y eso se educa muy bien en los grupos. Claro. Con el sistema que tenemos. Lo que me parece fantástico, cómo se aprende en los grupos, en la constancia, las horas silla y la fina llovizna, va permitiendo que uno acceda a esa comprensión profunda, que al principio no la puede ver, ¿no? Cree que argumentando va a llegar a conclusiones y nada que ver, ¿no? Pero eso y hay gente, yo me acuerdo al principio, Inés, no sé si te recordás, que había gente que se iba porque no le dejábamos hablar. Sí, y cuando decíamos, no, te quedás con esto, no, agarraba y se iban. Claro, con el no dialogamos, que mucha gente se queda como... No dialogamos.
Me taparon la boca, dice, no me dejan Sí. hablar. Claro, no me dejan hablar como se Así atreve. es. Chicos, me parece que no da para la visualización, pero ¿qué les parece hacer las preguntas? Eso, lo que estaba viendo, porque Dale. siempre están muy buenas. Y primero hay Hacerlas una- enorme. Sí, sí, y arriba de las preguntas hay una frase también muy interesante que la voy a decir. Somos más fuertes de lo que creemos y estamos más acompañados de lo que imaginamos. También, es verdad. Es Y verdad. voy a las preguntas. ¿Me permito reconocer cuando necesito ayuda? ¿Qué siento cuando tengo que pedirla? Mm. ¿Me resulta más fácil dar que recibir? Sí. ¿Qué creencia tengo acerca de la vulnerabilidad? ¿A quién recurro cuando siento que no puedo más? ¿Hay alguien que hoy podría acompañarme si se lo permitiera? ¿Qué parte de mí insiste en hacerlo todo sola? ¿Qué ocurriría si dejara de exigirme ser fuerte todo el tiempo? Y bien. Caos. ¿Qué se viene todo en banda? Un tsunami, se cae todo. Siento que me descubrieron con estas preguntas. Increíbles. Expuestos. Sí, sí. Sí, eso. Tal cual, tal cual. Creo que ya estamos como para empezar a despedirnos, ¿no? Vamos hasta el 25, tenemos 6 minutos todavía. Ah, bueno. Tenemos 6 minutos. Tengo dos mensajitos. Dale. A ver. ¿Quieren escuchar? Bien, va. Sí, sí. Sí. Fede y Giselle de Córdoba dicen, qué alivio es aprender a entregarle el control de nuestra vida a Dios, dejar que el poder superior gerencie nuestra vida y nuestra recuperación. Cuánta esperanza. Carlos Quispe, sí, Carlos Precioso. Quispe dice, qué importante tomar conciencia de lo propio para ir sanando. Primero en lo individual, después en lo familiar, lo social es más complicado. Sí, pero yo creo que somos semillas del cambio. Claro, totalmente. No se hará ahora, pero lo que uno entrega cuando es genuino, ¿no? Cuando es o sea, para que lo que yo transmito se crea, tengo que ser autor de mis palabras o autora. Claro. Cuando yo soy autora de mis palabras, lo que comparto tiene autoridad. En el Claro. grupo nos lleva años hacer este proceso, pero después de esos años hay solvencia para expresar el cambio. Nos queda mucho siempre por hacer, pero lo hecho se contabiliza y se agradece. Entonces, eso sí tiene peso para otros. ¿Cuánto? Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que nadie se sana solo. Es con otros y es para otros. Tampoco el proceso nuestro queda en nosotros encerrado. Todo lo que logramos es para compartir. Yo creo en la masa crítica, ¿no? Nosotros tenemos un lema en los grupos que es que empiece por mí. Soy Divino honesto es. conmigo y empieza. Total. Después otro querrán una cucharada de lo que estamos tomando o comiendo, ¿no? Y pensar esto, que todo esto que se va haciendo conciencia, otros antes de nosotros lo hicieron, ¿no? Podemos Claro. empezar. Desde Así Jesús, es. ¿no? Desde Jesús hace 2000 años que hubo alguien que dio un ejemplo y nosotros lo estamos siguiendo. Y si nosotros lo seguimos y decimos que empiece por mí y somos conscientes de lo que estamos haciendo y podemos bajarlo a nuestro cuerpo y entenderlo,
también lo estamos transmitiendo y otros lo van a tomar. Es como, no es una carrera, pero haciendo una analogía, como una carrera de postas, ¿no? Uno va pasando y se va entendiendo. Me parece a mí, por lo menos yo creo mucho en esto, en que se va a hacer masa crítica. Yo Es creo que mucho. la experiencia genera cambio. La experiencia genera ese cambio. Y cuando uno va repitiendo experiencias saludables, es confiable lo que sucede. Y lo podemos ver todos los días en los grupos. El participar en los grupos, también yo creo en esto, ¿no? Cada vez hay más gente que llega a los grupos por diferentes, vamos a decir, por diferentes adicciones, ¿no? Tocan fondo y llegan a diferentes adicciones. Y de repente uno está escuchando alguna charla en un lugar donde no es de recuperación y sin embargo traen el solo por hoy, traen lo que sucede en los grupos, traen esto de que tratar las cosas en grupo ayuda a aliviar el dolor con el que uno entra. Es como que el dolor se comparte y pesa menos después en uno. Y esto cada vez es más común. Entonces, bueno, a pesar de nosotros, a pesar de la voluntad, esto llega a otros. Sí, bueno. Ahora sí, empecemos a agradecer. Muy bien, agradecemos a la gente que estuvo en el chat, que nos acompañó, a Carlos Quispe, a Silvia Contino, Samantha Volpi, Fede y Gise de Córdoba, Irina, a Paula Costa y a Lili, que también nos escucha. Que también nos escucha. Así es. ¿Cómo no? Muy bien. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Si alguien quiere decir la oración de la serenidad. Yo la leo. Bueno. Oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana para todos. Muchas gracias. Buena semana y gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.